En el corazón seco del valle de Tehuacán, una simple excavación arqueológica se transformó en algo que ninguno de nosotros podía imaginar. Lo que empezó como la búsqueda de fragmentos de cerámica y clavos oxidados, terminó revelando una moneda española de más de 500 años y un objeto misterioso que parecía estar vivo. A partir de ese momento, cada paso, cada golpe de pala, nos acercaba más a una verdad que llevaba siglos enterrada y que quizá nunca debió salir a la luz. Pero antes de seguir, quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para no perderte ni un segundo de este viaje al pasado y tal vez al otro lado de la historia. En el corazón del árido valle de Tehuacán, en el sur del estado de Puebla, hay una casa olvidada por el tiempo, perdida entre 50 hectáreas de tierra de cultivo quemadas por el sol implacable. Construida alrededor de 865, fue en su día un refugio para viajeros que cruzaban antiguas rutas comerciales, conduciendo carretas cargadas de especias, textiles e historias, antes de desafiar las montañas rocosas que conducían a Oaxaca. Hoy solo quedan muros agrietados, ventanas sin vidrio y un techo desgastado que cruje con el viento seco de la tarde. Aún así, el campo circundante prospera con hileras de maíz dorado vendido a buen precio en los mercados de la región, como si la tierra insistiera en seguir viva a pesar del peso del abandono. Durante la última labranza, los agricultores encontraron pequeños clavos oxidados y fragmentos de cerámica amarillenta. En primera vista, nada inusual para alguien familiarizado con la historia de estas tierras. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que emergían de la tierra, como si alguien, hace mucho tiempo, los hubiera dejado allí a propósito, esperando a ser redescubiertos. Impulsados por la curiosidad, excavaron un poco más profundo y encontraron bloques de adobe y piedra, dispuestos de una manera extraña, casi ritualista, como si marcaran un lugar de importancia oculta. Por suerte, tuvieron el buen juicio de fotografiar y registrar cada hallazgo, y pronto consiguieron una pequeña subvención del gobierno local para una excavación más minuciosa. Así fue como entré en la historia. Acababa de terminar un trabajo tedioso en el norte de Sonora, mapeando túneles bajo carreteras, lejos de cualquier interés arqueológico. Cuando me ofrecieron un proyecto con peso histórico, no lo dudé ni un instante. Mis orígenes en la campiña poblana y mi conocimiento de las tierras áridas me convertían en la persona ideal para la misión. Nuestro equipo era pequeño, mi jefe, Verónica, firme y detallado, y dos técnicos, Javier y Sofía, ambos jóvenes, pero con buen ojo para lo inesperado, 3 pares de ojos curiosos, y un valle silencioso que parecía albergar algo más que maíz. Todos nos reunimos en el punto de excavación designado y nos amontonamos en la camioneta blanca de la empresa, con el aire acondicionado a toda potencia para intentar combatir el calor seco del valle. Verónica y yo estaba al volante, dirigiendo no solo el coche, sino también el ambiente de la conversación. El momento era para conocernos y alinear expectativas antes de poner las manos en el suelo. Sofía fue la primera en hablar, nacida en Mérida, recién graduada de la Universidad de Campeche, con un título en arqueología subacuática. Para ella, este sería solo un trabajo rápido antes de asumir la coordinación de un proyecto para rescatar un galeón hundido en las costas de Yucatán. Javier, a su vez, tenía una conexión inesperada conmigo. Él también había estudiado en la misma universidad que yo, especializándose en preservación histórica. Había oído su nombre varias veces en los pasillos, pero nunca había relacionado el sonido con su rostro. Cuando me tocó el turno, hablé tímidamente, casi mecánicamente.
Nací y crecí en las afueras de Atlixco, una ciudad con un clima templado pero veranos intensos. Desde pequeño tuve un interés disperso por la historia, hasta que en mi primer año de universidad estudié arqueología mesoamericana y nunca miré atrás. Solo han pasado 2 años desde que me gradué, y esto hace que muchos veteranos me vean como el novato que todavía cree que la arqueología es como las películas de aventuras. Después de las presentaciones, Verónica abrió una pesada carpeta repleta de imágenes aéreas, mapas cuadriculados y análisis de la composición del suelo. Con más de 10 años de experiencia de campo y una sólida maestría en arqueología, habló con la seguridad de quien ya había desenterrado más historias de las que podía contar. Empezaremos con las pruebas de pala más alejadas de la casa. Y avanzaremos hacia el interior, dijo, marcando puntos en el mapa con el dedo firme. No espero encontrar mucho en los campos, salvo fragmentos de ladrillos, clavos viejos y cerámica similar a la que ya han encontrado los granjeros. Pero estén atentos. Tomamos nuestras herramientas y nos dirigimos al campo abierto. Elegí la línea más cercana al límite del área demarcada, mientras que las demás se extendían en filas, cada una a unos 30 metros de distancia. Y así empezamos a cavar. Las excavaciones de prueba suelen ser un ejercicio de paciencia. Cavar un hoyo de 1 metro de profundidad, tamizar la tierra, registrar cualquier hallazgo. Y en la mayoría de los casos, encontrar solo rocas, raíces e insectos. En el calor abrasador del mediodía, el sudor goteaba y me ardía la piel, y con cada nueva palada de tierra me preguntaba por qué no había elegido un trabajo con más sombra. En mis pruebas iniciales no encontré nada realmente significativo, solo un clavo antiguo con una cabeza ligeramente ornamentada y una punta de proyectil indígena que, si bien hermosa, no encierra grandes misterios. Aún así, la sensación de que allí se escondía algo más importante no me abandonaba, como si la tierra simplemente nos estuviera probando antes de revelar su secreto. A la hora del almuerzo, me senté bajo la tenue sombra de un mezquite, intentando escapar del sol que parecía penetrarme la piel. Abrí mi mochila y, sin mucho entusiasmo, desenvolví el improvisado pastel de frijoles y queso que había preparado apresuradamente esa mañana. Iba por la mitad de mi comida cuando la radio crepitó con la voz de Javier, pidiendo una revisión de artefactos. No era común ver a un arqueólogo experimentado como él solicitar esto, pero la seguridad y la precisión eran más importantes que el ego. Además, ya estaba aburrido, y cualquier excusa para saltarme el almuerzo era bienvenida. Lo seguí hasta donde trabajaba y lo encontré, Sofía y Veronicaya rodeando a Javier, observando algo con atención casi reverente. Encontré esto, no sé si es una moneda, pero creo que podría serlo, dijo Javier, mostrando un pequeño disco metálico de forma ligeramente irregular que descansaba sobre la palma de su mano. La superficie estaba cubierta de tierra endurecida, como si el objeto hubiera permanecido allí latente durante siglos. Verónica abrió la caja de herramientas, sacó un cepillo de dientes desgastado y comenzó a limpiar el disco con movimientos lentos y precisos. Cada partícula de polvo suelta revelaba un brillo pálido. A medida que la capa más gruesa de suciedad caía, emergía un patrón. Fue entonces cuando Verónica jadeó, soltando una maldición ahogada, y me sacó de mi estado de distracción. Pude ver la curva de una cruz parcialmente desgastada, grabada en la esquina superior izquierda. Mi instinto fue inmediato. «Parece una moneda española», dije casi en un susurro. Sofía arqueó una ceja, como diciendo, «obviamente», mientras Verónica confirmaba, «era una moneda española». No pudo datarla con precisión, pero por el estilo del grabado estimó que era de principios del siglo XVI.
En México, monedas como esta no eran precisamente raras, dado el intenso tráfico en las rutas coloniales que atravesaban el país. Pero aún así, sostenerla era como tocar un fragmento de tiempo congelado. Le di vueltas al disco en la mano, sintiendo su frío peso, e imaginando el camino que había recorrido para acabar enterrado, olvidado, bajo la tierra seca de un maizal, en el valle de Tehuacán. Algo en ella me decía que no estaba allí por casualidad. Después de la breve emoción del hallazgo, nuestra pausa para el almuerzo terminó y volvimos a la agotadora excavación bajo el sol implacable del valle de Tehuacán. El resto del día transcurrió sin nuevos descubrimientos dignos de mención, pero algo en esa moneda no dejó de rondarme la cabeza. Sabía que monedas españolas se habían encontrado en diferentes regiones de México, especialmente en las costas, pero ¿tan antiguas como esta? Gran parte de mi conocimiento sobre tesoros coloniales provenía de historias populares y películas de aventura, así que no tenía razones sólidas para dudar de su autenticidad. Sin embargo, lo que me intrigaba no era si era real, sino cómo había llegado precisamente a este lugar, tan lejos de cualquier puerto histórico importante. Intenté apartar esos pensamientos y concentrarme en el trabajo que nos esperaba para el resto del mes. Los días siguientes pasaron lentamente, marcados únicamente por el calor seco, la tierra pegajosa en las manos y la ausencia de cualquier hallazgo que acelerara el pulso. Y sin embargo, la imagen de la cruz grabada en el disco me regresaba una y otra vez. ¿Quién la perdió? ¿Qué camino recorrió? ¿Por qué terminó aquí? Me repetía en silencio mientras clavaba la pala en el suelo, como si pudiera encontrar la respuesta en cada palada. Finalmente llegó el viernes, y con él el alivio del fin de semana. La jornada había sido pesada, y el equipo decidió ir a cenar y tomar algo en un pequeño restaurante del pueblo. El aire fresco de la noche y el aroma de tortillas recién hechas nos recibieron, y por primera vez en días sentí que mi cuerpo se relajaba. Fue entonces cuando Sofía rompió el silencio mientras servían las bebidas. Bueno, llevo días obsesionada con esa moneda española y hay algo en ella que no me deja tranquila, confesó. Me alegré en silencio. Al parecer, no era el único al que la moneda le susurraba preguntas en la cabeza. Estuve investigando y descubrí que la moneda española más antigua encontrada en esta región de México data de 1680, dijo Sofía, inclinándose hacia nosotros como si compartiera un secreto. Fue hallada durante una excavación en Veracruz en 2017. La que encontramos podría ser incluso más antigua, tal vez la más antigua en todo el país. La mesa quedó en silencio por un momento, el eco de sus palabras suspendido entre nosotros y el ruido del restaurante. Tras unos minutos discutiendo sobre la legitimidad de la moneda, Javier verbalizó lo que todos pensábamos en silencio. ¿Qué demonios hacían los españoles tan lejos tierra adentro? Verónica, con su tono de certeza académica, arriesgó una explicación. El comercio con los españoles era intenso hasta finales del siglo XIX. No sería imposible que una sola moneda hubiera viajado desde la costa hasta aquí. Yo respiré hondo antes de intervenir. Pero si la moneda realmente data de principios de 1500, estamos hablando de una época en la que los ingleses, franceses e incluso los holandeses ni siquiera habían intentado colonizar el continente. En ese momento los españoles apenas llevaban unas 2 décadas explorando el Caribe, México y Florida. No hay manera de que hayan llegado hasta esta zona del altiplano tan pronto. Sabían que tenía razón, pero no podíamos probarlo. La historia está llena de ejemplos de objetos que viajan más lejos de lo imaginable.
monedas romanas halladas en Escocia, cerámicas chinas encontradas en África. No era imposible que esta pieza de 8 hubiera cruzado siglos y rutas comerciales antes de descansar bajo la tierra de Tehuacán. Y aún así, algo no encajaba. Los días siguientes pasaron sin gloria. Hallamos fragmentos de cerámica, un botón de uniforme, posiblemente del Ejército Federal del siglo XIX, y hasta una botella rota de refresco de los años 50 que alguien había enterrado allí sin pensar. Nada que se acercara a la intensidad de aquel hallazgo, hasta que, poco después de mi pausa para comer, en una sofocante tarde de miércoles, mi pala chocó contra algo que no era piedra ni metal común. En ese instante, sin saberlo, descubrí el artefacto que cambiaría no solo nuestra excavación, sino también mi vida. El calor de esa tarde era sofocante, el tipo de calor que hace que el aire tiemble sobre la tierra seca. Yo ya trabajaba mecánicamente clavando la pala, levantando la tierra y dejándola caer sobre el tamiz. Fue entonces cuando sentí una resistencia distinta, un golpe sordo, profundo, que no sonaba como piedra. Me quedé quieto con la pala a medio camino, y el silencio del momento me pareció más denso que el aire caliente que respiraba. Me arrodillé y comencé a retirar la tierra con las manos, sintiendo bajo mis dedos una superficie lisa, dura, fría, incluso bajo el sol inclemente. No era un simple fragmento de cerámica ni una pieza de metal oxidado. Había algo en su forma que me hizo detenerme, como si mi instinto supiera que aquello no era un hallazgo cualquiera. «Verónica», llamé, sin apartar la vista del objeto. Ella llegó a paso rápido, seguida de Sofía y Javier. Me observaban en silencio, como si supieran que interrumpir podría romper un delicado hechizo. Con la ayuda de una espátula empecé a retirar la última capa de tierra, y poco a poco fue emergiendo una figura, grabados casi borrados por el tiempo, líneas que parecían formar símbolos desconocidos para mí. Sofía se agachó, y su voz salió apenas como un susurro. «Eso no parece colonial». Verónica, que siempre mantenía el control, frunció el ceño y se inclinó para mirar mejor. La expresión en su rostro cambió de concentración a una ligera alarma. «Esto no es algo que pertenezca a esta región, ni a este período». En ese momento un viento repentino recorrió el campo, levantando polvo y haciendo que las hojas secas del maíz susurraran entre sí. Sostuve el objeto en mis manos y sentí, por primera vez en toda mi carrera, una mezcla de fascinación y un leve temor. Algo me decía que ese hallazgo no quería ser encontrado. No regresamos a trabajar de inmediato. El hallazgo había cambiado la energía del lugar. Nos reunimos en torno al objeto, ahora parcialmente limpio, bajo la luz amarillenta del atardecer. Era una pieza de metal ennegrecido, con relieves extraños y un borde irregular que parecía haber sido cortado o roto hace siglos. Entre los grabados se distinguía una figura humanoide con brazos extendidos, rodeada de marcas que no se parecían a ninguna escritura que yo hubiera visto en mis estudios. Verónica tomó notas rápidas, describiendo cada detalle mientras Sofía fotografiaba la pieza desde todos los ángulos. Javier, en cambio, permanecía en silencio, observando con una intensidad que me incomodaba. Finalmente habló. «Esto me recuerda algo que escuché de niño, una historia que contaban los ancianos en el pueblo de mi abuelo. Decían que, mucho antes de la llegada de los españoles, existía una comunidad que adoraba a una figura forastera, un hombre llegado del mar que traía consigo objetos de metal y símbolos que nadie podía leer. El aire pareció enfriarse, y por un momento incluso el zumbido de los insectos se desvaneció. Intenté racionalizarlo.
Tal vez era una pieza ceremonial prehispánica, traída desde otro punto de Mesoamérica a través de rutas comerciales indígenas. Pero cuanto más la miraba, más dudaba. El estilo no coincidía con nada que hubiera visto en códices o museos. «No podemos saltar a conclusiones», dijo Verónica con firmeza, aunque su voz no sonaba tan segura como otras veces. «La llevaremos al laboratorio y la analizaremos. Hasta entonces es solo un artefacto sin contexto». Asentí. Pero mientras envolvía el objeto en una tela para protegerlo, no pude evitar sentir que algo en él nos estaba observando, como si sus símbolos no solo contaran una historia, sino que esperaran que la leyéramos. Y en ese instante supe que esa noche no dormiría bien. Esa noche el campamento estaba inusualmente silencioso. El cielo de Tehuacán, despejado y salpicado de estrellas, parecía observarnos desde arriba. Yo me había ofrecido para guardar el artefacto en mi tienda, pensando que así estaría más seguro. Pero a medida que avanzaban las horas, esa decisión empezó a pesarme. El objeto, envuelto en su tela, descansaba junto a mi mochila, y sin embargo, juraría que irradiaba un calor extraño, casi imperceptible, como un pulso. Cerré los ojos, intentando dormir, pero un sonido suave me hizo abrirlos de golpe. Un susurro, como hojas secas arrastradas por el viento, solo que no había viento. Me incorporé y el murmullo parecía provenir del mismo lugar donde estaba el artefacto. Lo tomé en mis manos y al tacto noté que el metal estaba tibio. Al desenrollar la tela, vi que las marcas y símbolos que horas antes parecían estáticos, ahora brillaban tenuemente, como si un fuego interno los iluminara. En ese momento, escuché pasos afuera. Salí de la tienda y encontré a Javier, de pie, mirando hacia el campo. «¿Lo escuchas?», preguntó sin mirarme. «¿Qué cosa?», respondí, aunque sabía que me refería al mismo murmullo. «Voces», dijo él, y sus palabras me helaron. «Vienen del maizal». Sofía y Verónica salieron poco después, alertadas por nuestro movimiento, pero cuando intenté mostrarles el objeto, el brillo había desaparecido. Nos quedamos allí, bajo las estrellas, intercambiando miradas cargadas de preguntas que nadie podía responder. Esa noche no volvimos a hablar del murmullo. Pero todos sabíamos que la excavación ya no era un simple proyecto arqueológico. Algo en el valle nos había encontrado y no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente.